Entornos terapéuticos favorables en los tratamientos de adicciones. Muy buenas tardes, colega. Te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar con respecto de cómo poner precisamente un entorno que sea favorable, que haga fácil la terapia de las adicciones para el psicoterapeuta. Porque no, la psicoterapia de adicciones no es únicamente sentarte con el usuario y ponerte a platicar, etcétera, etcétera. No, tiene muchas más consideraciones contextuales que debemos llevar a cabo. El psicoterapeuta siempre es el que controla el tratamiento, especialmente en dos aspectos, colega. En los casos, pedimos en primer lugar quién va a asistir a la valoración inicial de acuerdo a la norma 028 SSA2, porque esto es muy importante. La persona consumidora debe ser sujeta de una evaluación. La segunda cosa es quién lo va a acompañar. Siempre pedimos que vaya acompañado de una persona. Por si hay necesidad de referir, tenemos a la mano a alguien que lo pueda apoyar. Y también el segundo aspecto que hay que controlar y que es indispensable, qué tipo de tratamiento voy a dar, quién asiste al tratamiento. Entonces recuerda controlar el tratamiento en estos dos aspectos siempre. Controlar el tratamiento precisamente en cuanto a quién va a asistir y qué se va a realizar. En los tratamientos de adicciones siempre es fundamental que vaya el usuario consumidor acompañado de una persona y que se va a realizar una valoración. Punto. Es así de sencillo. Y ahora, lo de la valoración, muchas personas nos han dicho de dónde lo sacan. ¿No? Bueno, pues lo sacamos de la NOM 028 SSA2 2009, que es una disposición de observancia obligatoria para todas las personas que trabajan con adicciones aquí en México. Y bueno, les vamos a poner un ejemplo de cómo sucede esto de la atención. Aquí Carla, por ejemplo, va a entrevistar a Juan Pablo, ¿no? Que tiene 32 años. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces ya él va a decir, bueno, pues es que tengo problemas con mi consumo de alcohol. Hay veces en las que mi esposa y mis hijos se meten al cuarto y ya, yo ya no quiero, pues ya no quiero hacer eso, ya no quiero espantarlos, porque también he tratado muy mal a mi esposa. O sea, le he dicho cosas horribles. Ok, cuéntame qué cosas horribles le has hecho a tu esposa. Pues, o sea, me acuerdo, me pongo muy celoso de unos mensajes que le caché y le empiezo a decir groserías y le empiezo a decir cosas feas, pero solo cuando estoy tomado. Ok, si te parece bien, entonces vamos a hacer algunas preguntas respecto de tu consumo de alcohol. Voy a dedicar algunos minutos de la sesión a evaluar esta parte de tu consumo, si te parece bien. Intensidad, frecuencia y posteriormente vamos haciendo el examen mental, que también nos han preguntado mucho en qué consiste el examen mental. Bueno, entonces una vez que hacemos la valoración inicial, pues ya podemos determinar con precisión el tipo de tratamiento que va a necesitar Juan Pablo, especialmente en la frecuencia, en la intensidad, en las áreas de vida afectadas y a partir de ahí definir una modalidad de tratamiento que puede ser ambulatoria, residencial y también vamos a definir el tipo de tratamiento que vamos a dar, si es individual, familiar, en pareja, si vamos a incluir a un psiquiatra, a un grupo AA, etcétera, etcétera. Eso lo podemos saber en los primeros 90 minutos de la sesión. Y aquí, por ejemplo, Juan Pablo, y ahí les va, porque es precisamente necesario contar con un contacto de emergencia. Aquí nos falta la esposa. Este, ¿Qué tal, por ejemplo, que Juan Pablo dice sí? O sea, cuando estoy tomado, me dan muchísimas ganas de ir a agredir físicamente al exnovio de Marta, que es mi esposa. Y entonces aquí Carla le va a preguntar, oye, ¿y esto es, o sea, esto es un pensamiento? ¿Lo has llevado a cabo? ¿Has estado a punto de hacerlo? Y él va a decir, sí, este cuate es un cuate que está en una situación de riesgo, es decir, a pesar, al revés de la situación de consumo, que a lo mejor está presente aquí, esta otra situación de que él quiere ir a agredir a una persona, a un tercero, está latente. El examen mental en los tratamientos de adicciones es una herramienta fundamental para detectar ideación, planeación, ejecución suicida, homicida, pero también es muy importante para detectar patología dual. Así que si él ya nos ha dicho que tiene deseos de ir a agredir a un tercero, es un foco de alerta para indagar un poco más en el examen mental, que hace rato me preguntabas en qué consiste. Es muy simple, colegas, imagínenlo como una cebolla que va del exterior al interior. En el exterior lo que vamos a observar es el hábitus, la vestimenta, luego vamos a ver cómo se dirige hacia el terapeuta, si está participativo, si no está participativo, si está hostil. Luego vamos yendo un poco más hacia adentro. Cuando preguntamos el motivo de consulta, podemos ver
la memoria, si está conservada, disminuida, el afecto. Luego vamos conociendo un poco más adentro el tipo de pensamiento que tiene y vamos a preguntar también si ha tenido ideación, planeación suicida u homicida. Esta herramienta la tenemos que aplicar cada sesión, especialmente en tratamientos de adicciones. Como estamos hablando de un trastorno orgánico, puede ser muy cambiante el examen mental y va a ser una herramienta indispensable al inicio de cada sesión. Luego nos preguntan mucho, por ejemplo, también, oye, ¿aplican pruebas a este chavo? ¿Le aplicaríamos alguna prueba? Sí, eso va a depender, la aplicación de las pruebas va a depender del tipo de consumo, la edad del usuario y a partir de ahí vamos a definir qué tipo de prueba vamos a utilizar. Hace rato una colega, por ejemplo, nos decía qué tipo de prueba puede aplicar a adolescentes que están consumiendo alcohol. Y yo le decía pues que es muy adecuado vigilar no nada más el consumo de alcohol, sino algunas áreas de vida del adolescente que están contempladas en la norma 047. Le recomendaba la aplicación del POSIT, que es una prueba que puedes aplicar de manera individual o grupal, que se usa mucho en adolescentes y que además del consumo nos da otras red flags que debemos tomar en cuenta en los procesos terapéuticos del adolescente. Entonces, el terapeuta es el que siempre controla quién debe asistir a sesión y qué se va a realizar. Que en este caso es una valoración y es el esposo acompañado de un contacto de emergencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cuanto a las situaciones de consumo, si de repente la familia empieza a controlar el tratamiento? Si la esposa te dice, por ejemplo, yo quiero ir primero y a platicar contigo. Esto es mucho de la terapia central en el problema del MRI. Quiero ir a platicar contigo y ya vengo yo con mi esposo y que él no se entere de que tuvimos una primera sesión. Bueno, esta es una forma muy sutil de comenzar a controlar el tratamiento y el terapeuta debe estar preparado para este tipo de discursos. Entonces yo le digo a la usuaria, ok, puedes venir tú primero, pero es probable que comencemos el tratamiento con el pie izquierdo. Lo ideal sería tener una primera entrevista con tu esposo Juan Pablo. ¿Ah? Si ella insiste en que quiere venir primero, entonces yo ya le auguré que comenzamos con el pie izquierdo. Ajá. Y si algo sale mal en el tratamiento, pues la responsabilidad recae sobre ella porque ella fue la que tomó la decisión. No es lo ideal, colegas, siempre las decisiones clínicas las toma el psicoterapeuta en adicciones. Ok, muy bien. Y ahora hablando de los entornos, en psicoterapia de las adicciones el 70% de los casos necesita de atención psiquiátrica, de los médicos psiquiatras, o sí o sí. Eso va a depender mucho de la valoración inicial. Habitualmente pedimos apoyo del médico psiquiatra cuando existe patología dual, cuando el usuario necesita deshabituarse de la sustancia consumida y de esta manera fortalecemos la adherencia al tratamiento. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, hacemos algunas preguntas, hacemos como un estudio longitudinal respecto de los síntomas para ver si el síntoma corresponde al trastorno por consumo de sustancias o si el síntoma corresponde a algún otro trastorno. Y luego hay que verificar en qué momento aparecieron esos síntomas, antes, durante o después del consumo. Y también va a depender mucho de la sustancia que se consume y de las metas del tratamiento que tenga el usuario. Por ejemplo, si Juan Pablo me dice, llevo consumiendo alcohol 20 años, ya quiero tener abstinencia total, pero no he logrado hacerlo, entonces es un caso donde seguramente vamos a pedir el apoyo psiquiátrico para deshabituar el alcohol paulatinamente. Y en este caso, por ejemplo, de que quería ir a agredir al exnovio, bueno, Por entonces ejemplo. el examen mental ahí o sí hay que enviarlo con un psiquiatra. Ujú. ¿Y cómo es este procedimiento? Bueno, pues generamos una hoja de referencia. Obviamente no se la puedes dar a Juan Pablo porque no está en las condiciones mentales. Tenemos que hacer uso del contacto de emergencia, que en este caso va a ser la esposa de Juan Pablo. Entonces ya ellos llevan al psiquiatra a Juan Pablo. Y el regreso de la información también tiene que ser por escrito. No hay nada de que es que le llamo y no hay nada de que nos ponemos de acuerdo por teléfono. Todo tiene que ser por escrito y únicamente podemos recibir a Juan Pablo ya que haya ido a su consulta con el psiquiatra. En psicoterapia de adicciones es fundamental considerar el contexto.
Es algo que Fishman llamaba el contexto contemporáneo. ¿Y a qué nos referimos con ello? Pues considerar los factores de riesgo y protección que podamos estar evidenciando en el caso que atendemos. Fíjense qué interesante está esto, ¿eh? Porque si aquí, por ejemplo, Juan Pablo tiene problemas con la esposa por una situación de celos que le encontró unos mensajes, entonces muy probablemente la atención de inicio, es decir, ya que tenemos la valoración, la hoja de referencia del psiquiatra, etcétera, etcétera, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, sería empezar a trabajar con la familia, con la terapia familiar, precisamente como para evitar, para hacer evidente que estructuralmente las conductas de Juan Pablo, no sé, por ejemplo, si aquí le preguntamos a la esposa, ¿cómo te sientes cuando Juan Pablo te agrede cuando está tomado? ¿Cómo se sienten ustedes dos niños cuando está tomado? Em, y él reacciona de una forma diferente, por ejemplo, y se da cuenta en vivo de que no es tan favorable el hecho de estarse comportando de esta manera, pues eso va a ayudar muchísimo a la disminución del consumo, definitivamente. Estos podrían funcionar como un factor precisamente de protección, porque es lo que lo motiva, lo que es lo que motiva al usuario precisamente para dejar de consumir. Ahora, por ejemplo, si este chavo dijera, y es que también, o sea, cuando me pongo a ver los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y todo lo que debo, las hipotecas, pues me da por tomar. Ese, digamos, como que sería un factor de riesgo y habría que trabajar en psicoterapia con Juan Pablo, cómo manejar este tipo de situaciones de una forma más favorable que no requiera del consumo para poder seguir adelante con su vida. Es muy simple, colegas. Para conocer los factores de riesgo y protección debemos preguntar en la valoración inicial aquello que detona la búsqueda de sustancias psicoactivas. Puede ser la relación tormentosa con la esposa, con la familia, puede ser el contexto social, laboral, pueden ser características de índole individual, etcétera. Pero todo ello nos va a ayudar primero a anticiparnos a las recaídas, si conocemos los factores de riesgo, o bien fortalecer una recaída cuando conocemos los factores de protección. Así que siempre pregúntalo en la valoración inicial. ¿Cuál es el contexto en el cual el usuario empieza a consumir alcohol, en este caso? Muy bien. En psicoterapia de las adicciones, el uso de los manuales e intervenciones prediseñadas no siempre es favorable. Definitivamente no, las sesiones prediseñadas como de manual a veces no son las adecuadas porque el usuario puede tener en la mente un objetivo relacional o una meta de consumo diferente a lo que el manual marca. Por ejemplo, si Juan Pablo dice, yo quiero aprender a tomar de manera controlada Quiero, ajá, quiero estar en consumo responsable, quiero por tomarme tres ejemplo, copas con la cena con mi esposa porque eso lo disfrutábamos mucho antes. padrísimo. Y si yo en la sesión uno me dirijo estrictamente al manual donde dice fija una meta de abstinencia, pues ya no corresponde a lo que él desea. Ajá. Hay que ser muy cuidadosos con darle prioridad a los objetivos que el usuario trae. Y hay que preguntar dos cosas. ¿Cuál es tu meta respecto del consumo? ¿Cuál es tu meta respecto de sus relaciones cercanas o la relación con él mismo? De esta manera vamos a tener dos objetivos de tratamiento que pueden o no corresponder a los manuales prediseñados. Tengan mucho cuidado de que el manual no pisotee los objetivos del usuario. Siempre hay que dirigirnos. Todas las intervenciones en adicciones son mucho más efectivas si nos dirigimos a partir de las metas relacionales que ellos traen. Vamos a poner aquí un escenario catastrófico. Vamos a suponer que llevamos 3, 4 sesiones que son más o menos como un mes, ¿no? Así, un mes y medio, y de repente resulta que, y fíjense cómo también es importante aquí controlar el tratamiento. Aquí va a llegar él, porque también eso hacen los usuarios, va a llegar él solito con Carla y le va a decir, ¿sabes qué? No traje a mi esposa, no traje a mi familia, porque mi esposa me engañó. O sea, ahora sí ya le mandó unas fotos a su ex de donde se están besando y así, y lo descubrí. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que estás trabajando con un manual y de repente el manual te dice, no, 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 y vamos a trabajar la montaña del éxito. Bueno, pues tu montaña del éxito seguramente va a llevar a este usuario a consumir así rapidísimo. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que, o sea, podríamos utilizar esta perspectiva del Mental Research Institute y decirle a Juan Pablo,
Podemos tener la sesión individual, pero no es lo óptimo. Entonces, Inclusive podríamos, se me está ocurriendo ahorita esto, ¿eh? El psicoterapeuta en adicciones podría equivocarse y empezar a trabajar esta sesión de la montaña del éxito, por decir algo, ¿no? por decir algo que tiene que ver con el consumo y tal vez inclusive él venga en abstinencia, que eso es muy favorable, pero relacionalmente No pues está está bien. por los suelos, no está bien y está generando un caldo de cultivo para una recaída. Y yo puedo pasar por alto lo que le está pasando con la esposa, el que haya encontrado los mensajes de que ya Un le fue supuesto, infiel, ¿no? Ajá. etcétera, pero y darle prioridad al manual es un grave error. Siempre tenemos que dirigirnos por el discurso de nuestros usuarios, estrictamente por eso. De lo contrario, si damos prioridad a las sesiones prediseñadas, el usuario se nos va a ir prontamente, porque no estamos hablando de los temas que él necesita hablar. La psicoterapia de las adicciones es como una maquinaria compleja de engranes en el que el engrane principal pues, es el terapeuta precisamente de las adicciones, ¿no? Porque manda a llamar a la familia, manda a llamar al psiquiatra, manda a llamar a la esposa, va como orquestando precisamente todo este tratamiento de acuerdo a los factores de protección y de acuerdo a los factores de riesgo como para tener el tratamiento ideal precisamente para cada tipo de caso. Y bueno, el psicoterapeuta de las adicciones siempre es un profesionista no juzgante, no elabora juicios y no demandante. Es decir, solicita al usuario únicamente las acciones que son indispensables para recuperar su salud. Así que la psicoterapia de adicciones debe ser breve y resolutiva. Mucho ojo con esto, colegas. No enjuiciar nunca, es decir, el terapeuta en adicciones nunca va a regañar al usuario. ¿Por qué te fuiste a meter al bar donde ya sabes que vas a recaer? Tache, Eso lastima la relación terapéutica. totalmente. O por ejemplo, ¿no? Si aquí el usuario llega y te dice, ¿sabes qué? Mi esposa me engañó. Y el terapeuta o la terapeuta, por ejemplo, le dijera algo así como de, bueno, pero es que eso es de ella, no es tuyo. Y si tú tuvieras el autoestima más fuerte, por ejemplo, no te importaría. Si tú estuvieras mentalmente más sano, no te haría tanto daño esto que pasó con tu esposa. Sigues dependiendo mucho de tu esposa, eres una persona muy dependiente y por eso consumes. No, Uy, pues ya. qué terrible, porque deshacemos al usuario, ajá, con ese tipo de intervenciones. Alguna vez también tuve un usuario respecto de las demandas del terapeuta que le decía, cada vez que tú vas a tomar alcohol o tienes deseos de tomar alcohol o inclusive si tomas alcohol, vas a traer una liga en la mano y te vas a golpear, ajá, con la liga. Y entonces el usuario llegó conmigo pues con la mano bien lastimada por la liga porque había Mira, recaído. Entonces, recuerden que con no demandante nos referimos a solicitar al usuario aquellas acciones científicas validadas que provienen de un modelo científico que son esenciales para su recuperación. ¿Como cuál? Tomar su tratamiento farmacológico, por ejemplo, vigilar que lo esté tomando en la dosis y en los tiempos correctos. Esa es eh, pues una acción pues muy adecuada, pero ojo con las demandas que únicamente lastiman al usuario y no lo rehabilitan. muy bien. Bueno, pues nos vamos a despedir de ustedes y te invitamos al octavo diplomado en tratamiento de adicciones que tenemos en conjunto con Universidad La Salle. Este es un curso breve que dura 7 meses, es 100% en línea. Va a comenzar este próximo sábado 10 de agosto. Va a tener horario de asistencia de días sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, 2 sábados al mes. El tiempo se pasa rapidísimo. Todo el curso es a través de videoconferencia Zoom. No tienen que salir de su casa, por ejemplo, para tomar el curso. ¿Qué va a incluir este curso? Bueno, va a incluir herramientas precisamente diagnósticas, herramientas terapéuticas a nivel de terapia familiar y terapia individual. Va a incluir también el manejo de las herramientas legales, el expediente clínico y todas las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con el consumo de adicciones y desde luego vamos a tener un apartado de práctica clínica con usuarios reales a través de videoconferencias Zoom para que ustedes también puedan precisamente poner a prueba el conocimiento que obtuvieron en el curso y que vean que realmente da resultados en la vida real. 3 de agosto es la fecha límite para tu inscripción con beca, colega, así que aprovechalo. Tenemos toda esta semana.
Nos vemos el próximo martes. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Que pasen bonita tarde y hasta la próxima.